Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos en la parte del mundo que estén escuchando esta sesión. Les damos la bienvenida a la sesión número 2 de la Escuela de Economía Feminista en esta edición virtual. Y quiero presentar a dos queridos compañeros del Observatorio de Cambio Rural y del Instituto de Estudios Ecuatorianos que nos van a acompañar en esta sesión, que denominamos la mercantilización de la naturaleza, tendencias actuales en la agricultura. Nos acompañan hoy Esteban Daza Ceballos, que es sociólogo por la Universidad Central del Ecuador, máster en Filosofía y Pensamiento Social por la Flaxo Ecuador también, es coordinador académico del Instituto de Estudios Ecuatorianos y coordinador del Observatorio de Cambio Rural. Colabora en centros de estudios regionales como en el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica y es parte del GT sobre Desarrollo Rural, Estudios Críticos de Claxo. Y también nos acompaña Tamara Artaker, investigadora asociada al Instituto de Estudios Ecuatorianos y a Locaru también en Ecuador. Obtuvo su maestría en Estudios Críticos de Desarrollo y está actualmente cursando el doctorado en Ecología Social en la University of Natural Resources of Life Science en Viena, Austria. Así que le voy a pasar la palabra para que nos acompañen en esta sesión, que es clave justamente para retomar lo que vimos ayer junto a Corina Rodríguez Enríquez en términos de entender las dinámicas de financiarización y mercantilización de la vida, y también para articular con las sesiones que se vienen y diálogos en torno a las alternativas. Así que les paso la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Flora. Saludos a todos, a todas y a todes. Hola, Tamara. Bueno, nada, gracias por la invitación a participar de este proceso de formación. ¿Qué quiero hacer, digamos, en esta charla? Es, de alguna forma, que reflexionemos en torno a los procesos de financiarización y mercantilización en su relación con la alimentación, ¿no? Con el gran sistema agroalimentario, pero sobre todo haciendo énfasis en uno de sus ejes de dominación, en uno de los ejes de dominación del capital financiero, y es el sector de la agricultura, ¿no? Para lo cual yo lo que haré es colocar algunos elementos particulares de sociedades andinas, específicamente en el Ecuador, de donde yo soy y de los casos que hemos investigado, ¿no? Para arrancar, a mí me gustaría que comprendamos esta idea de cómo estos procesos, ¿no? De financiarización y mercantilización en la agricultura constituyen un mecanismo de control sobre la vida, los cuerpos, la naturaleza y sobre todo la alimentación, al que nosotros le llamamos el complejo agroindustrial, ¿no? O en países del Cono Sur se lo conoce como el agronegocio, ¿no? Este complejo agroindustrial, ¿no? Viene dominando, vamos a decir, ¿no? Eh, las prácticas concretas de la agricultura y tiene una relación directa con algo más general que se llama el orden agroalimentario neoliberal. Es decir, no se puede entender el complejo agroindustrial si no entendemos qué es este orden neoliberal global que domina la alimentación, ¿no? Este orden neoliberal sobre la alimentación se viene desarrollando con mucha fuerza desde la década de los años 80, pero que se hace más evidente, digamos, y mucho más concreto en nuestras vidas cotidianas a partir de aquella crisis alimentaria del año 2008, ¿no? Cuando aquellos capitales financieros migran buscando asegurar sus inversiones después de aquella crisis del capitalismo del 2007, recuerden aquella crisis inmobiliaria, ¿no? Estos capitales financieros migran hacia los mercados de futuro y hacia mercados derivados de productos agrícolas, ¿no? Estos capitales lo que generan es una gran crisis de los precios de los alimentos, ¿no? Sobre todo de cereales básicos como el trigo, el arroz, el maíz y la soja, ¿no? Que perjudican a aquellos países altamente deficitarios de estos alimentos, pero que a la vez aumentan las ganancias de estos capitales especulativos. Entonces, para entender, ¿no? Cómo funciona este dispositivo o este mecanismo de control de la alimentación, de la naturaleza, de la vida, de la agricultura, hay que entender un poco esta complejidad, digamos, que es el orden neoliberal sobre la alimentación, donde operan estos mecanismos, ¿no? ¿Cómo funciona entonces estos mecanismos
de control, estos mecanismos o este dispositivo agroindustrial, ¿no es cierto? Condenando, digamos, controlando básicamente toda la cadena agroalimentaria, ¿no? Controlan, por ejemplo, la distribución y la producción de los insumos agrícolas, ¿no? Eh, Controlan la producción, la distribución de las maquinarias, de los equipos técnicos y de los equipos tecnológicos también. Controlan además la producción, la comercialización, la transformación, procesamiento y distribución de los alimentos. Y como último, controlan las formas en que los hombres, las mujeres en general, digamos, cómo nosotros nos relacionamos, cómo nosotros miramos la agricultura y la alimentación. Este punto yo no lo voy a explicar tanto, sino que dejaré a Tamara que explique en un segundo momento, ¿no? Yo les voy a contar básicamente cómo esta forma de control del capital financiero a través de los mecanismos agroindustriales terminan condenando, digamos, ¿no? A millones de campesinos y campesinas a nivel mundial, ¿no es cierto?, a vivir una crisis constante, ¿no? Un dato que me parece muy referencial es que a partir de esta crisis alimentaria en el año 2008, ¿no es cierto?, cuando los capitales financieros migran, ¿no?, a estos mercados de futuro, logran controlar, digamos, toda la cadena agroalimentaria a nivel mundial y generan una alta dependencia de los países, ¿no?, para importar alimentos, ¿no? Hay un dato que me parece muy revelador y es que después de esa crisis alimentaria del 2008, este complejo agroindustrial del cual yo les hablo generó que de cada 10 países, 7 se conviertan en importadores de alimentos, con sus distintas escalas, ¿no? Unos más, otros menos, pero ese es un dato súper, súper relevante, ¿no? Que me parece central para comprender cómo dominan estos capitales o estos monopolios financieros nuestra alimentación, todo el sistema agroalimentario, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se expresa este orden alimentario neoliberal a través del complejo agroindustrial en sociedades como el Ecuador? Les voy a mostrar tres imágenes muy breves para que ustedes puedan graficar básicamente cómo esto se expresa, ¿no?, en territorios andinos. Ahora les proyecto, denme un segundo. Ahí, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Como les contaba, este orden neoliberal, ¿no?, sobre la alimentación, que tiene su estallido, vamos a decir, en la década de los 80 y se profundiza hacia adelante, que ha generado en el Ecuador que el 76% de la tierra cosechada esté dedicada a cultivos comerciales, mercantiles, que se valorizan en el mercado, ¿no? Y apenas son 7, por ejemplo, la palma africana, el arroz, el banano, la caña de azúcar, el cacao, el maíz y la soya, ¿no? Ocupan el 76% de la tierra cosechada en el Ecuador. Pero 77 cultivos que son de nuestra alimentación cotidiana, de la soberanía alimentaria, apenas ocupan un 23% de esa tierra cosechada, generando una brecha importante, digamos, que pone en crisis la soberanía alimentaria en el Ecuador, ¿no? Ese es el primer cuadro para que ustedes vean esta brecha entre cómo la mercantilización, ¿no es cierto?, de la agricultura invade territorios, cuerpos y naturaleza, y el gráfico, digamos, nos muestra cómo ocupan la tierra, ¿no? Y luego les doy más detalles específicos. Aquí lo que podemos ver es cómo desde el año de 1990 hasta el 2018 crecen aquellos cultivos dedicados a la exportación y que se mercantilizan también hacia el interior del país. El arroz, las bananas, el cacao, el maíz, la palma, la caña de azúcar crecen constantemente en estos años. Y en este gráfico lo que ustedes pueden ver es cómo los cultivos de la soberanía y seguridad alimentaria decaen, ¿no? Y ahí es muy importante, no sé si pueden distinguir la línea negra, vemos cómo la producción de trigo, ¿no?, cae desde el 90 al 2018 abrumadoramente, ¿no? Y eso tiene que ver porque el Ecuador, digamos, el Ecuador importa más del 90% del trigo que consumimos y que está en todas las dietas de las familias, ¿no? Entonces, estos gráficos nos muestran cómo este complejo agroindustrial dominado por los capitales financieros controlan los territorios, ¿no?
Ahora dejo de compartir y les doy más detalles sobre cómo funciona, ¿no? Para llegar a estos índices, a estos cuadros, a estas imágenes que nos muestran una realidad bastante compleja. eh, este sistema agroindustrial o este complejo agroindustrial, ¿no es cierto?, que está en el marco del orden agroalimentario neoliberal, funciona de distintas formas, ¿no? Consolidando su dominio sobre el proceso agroproductivo. Primero, controlan, ¿no es cierto? Controlan, para llegar, digamos, a estos índices, ¿no? Controlan la propiedad sobre la tierra. Primer punto, ¿no? En el Ecuador el 80% de la tierra, es decir, la gran masa de tierra para la producción de alimentos, está en pocas manos, ¿no? En el 20% de familias propietarias, ¿no? Pero también controlan el uso de la tierra. Ya no es necesario, o sea, ahí hay una disputa no solo por la tenencia y la propiedad, sino también por cómo se usa la tierra. Ahora el capital ya, vamos a decir, no solo le interesa comprar esas tierras y desplazar campesinos, sino dominar, ¿no?, la decisión de los campesinos y de las campesinas sobre cómo producir, qué producir, ¿no? Y lo que hacen es encadenar o subordinar a estos pequeños productores a los grandes agroindustrias para la exportación, ¿no? La banana, por ejemplo, es una de esas, o el cacao, ¿no? Entonces dominan, controlan la propiedad de la tierra, controlan el uso de la tierra y por tanto rompen la autonomía campesina y de los campesinos, ¿no? Pero también controlan el agua, porque esta producción no puede existir sin agua. Y en el Ecuador se utiliza aproximadamente el 2000% más de agua para estos cultivos comerciales, mercantiles, ¿no? Que para la soberanía alimentaria. Entonces hay una concentración también del agua, ¿no? Controlan además la semilla. Aproximadamente el 90% de las semillas que se ocupan en agricultura son importadas o de los Estados Unidos o de la Unión Europea, ¿no? Controlan toda la cadena de la entrega de semillas y los agrotóxicos para la producción de monocultivos para la exportación, ¿no? Además, controlan el trabajo, ¿no? 8 de cada 10 empleos en el sector rural muy ligados a la agricultura no tienen ninguna seguridad social, no tienen ningún derecho laboral y muchos ganan menos, ¿no?, que el salario básico. Y un dato también que es muy relevante, por ejemplo, del 100% de las horas trabajadas sin remuneración, el 76% son horas que las cumplen las mujeres, ¿no? Entonces, eso también es un eh, mecanismo de acumulación del programa financiero o del monopolio financiero en la agricultura, ¿no? Y por otro lado, controlan las leyes y las normativas, ¿no? Entonces, en los últimos años hemos tenido una reforma normativa bastante compleja y modernizadora, ¿no?, que beneficia, vamos a decir, a este complejo agroindustrial en manos financieras, y es una ley de tierras que permite la extranjerización de la tierra, ¿no? Un mercado de la tierra donde puede haber las inversiones que se quiera, ¿no?, en competencia con pequeños productores que no tienen los recursos para comprar tierra, ¿no?, o para asegurar su tierra, ¿no? Lo mismo pasa con el agua, lo mismo pasa con las semillas. El tema de la propiedad intelectual en torno a la biodiversidad también es muy complejo, ¿no? Oportunidades laborales donde se han perdido todos los derechos, pero se nos vende como una oportunidad para salir o para desarrollarnos. Una política de tratados de libre comercio, políticas tributarias, en fin, el control de las leyes de este monopolio financiero controla la política pública, vamos a decir. Quiero llamar para cerrar, quiero llamar la atención sobre 4 ejes de control también del sistema agroalimentario desde la financiarización y la mercantilización, para cerrar este punto y darle el paso a Tamara, ¿no? Uno de esos controles es el control sobre la infraestructura de la comercialización, ¿no? Dominan, controlan, ¿no?, los centros de acopio locales, ¿no?, donde se acopia el arroz, donde se guarda, vamos a decir, el arroz, el maíz, el cacao, está en manos privadas, ¿no?, en manos de capitales financieros o de manos de propietarios privados, ¿no?, muy relacionados con el capital financiero. Controlan además puertos por donde se exporta la producción de bananas, por ejemplo, ¿no?, en manos de grandes capitales. Aquí hay capitales de los Emiratos Árabes, de Turquía, de Chile, por ejemplo, todos en el marco de ese orden neoliberal agroalimentario, ¿no? Otra cosa de las que controlan, que a mí me parece bastante problemática, es el control de la autonomía campesina, ¿no? Borran la autonomía campesina, la lucha histórica, ¿no?, por mejorar sus condiciones de vida,
a través de un mecanismo muy perverso, ¿no? Que tiene estrecha relación con la financiarización, que es el endeudamiento. Acá lo llamamos la bancarización de la agricultura. Es decir, nos venden una idea, ¿no? Venden una idea a los campesinos y a las campesinas de que no pueden desarrollar sus monocultivos para la exportación, obviamente, sin el endeudamiento, ¿no? Entonces, el campesino y la campesina, al estar subordinado a este gran complejo agroindustrial, comercial y mercantil, capitalista, obviamente, requiere, ¿no es cierto?, de capital que no posee para comprar las semillas, los químicos, es decir, fertilizantes y el control de plagas, ¿no? Y además para el pago de ciertos trabajadores en momento de siembra y de cosecha, ¿no? Pero todo tiene una lógica. La gente se endeuda para poder producir, ¿no? Y estar y competir en el mercado de la agroindustria que está totalmente subordinado a estos capitales agroexportadores, ¿no? En el mejor de los casos, cuando les va bien, la gente logra pagar esa deuda y cuida su tierra. Pero en la gran mayoría de casos donde no pueden pagar, ¿no es cierto?, el crédito porque les bajaron el precio del cacao, de las bananas, esta suerte de bancarización cobra ese crédito a partir de quitar su tierra, ¿no? Porque para tú acceder a un crédito necesitas una garantía, un bien, ¿no? Un bien inmueble, ¿no? Y muchos dejan su tierra como garantía, ¿no? O su producción como garantía del crédito. Cuando no puedes pagar, entonces lo que haces es pagar con tu tierra, ¿no? Y ahí los mecanismos de cobranza de los bancos o de las cooperativas, incluso del, del crédito no oficial, ¿no es cierto?, ligado al narcotráfico, ligado digamos, a la financiarización, digamos, no institucionalizada, es mucho más perversa, ¿no? Te quitan las tierras y luego son tierras que son ocupadas para, o revendidas, digamos, a los grandes capitales, ¿no? Entonces, ese es otro mecanismo del cual yo quería mencionarles, y hay dos más. Uno es el control de la tecnología, ¿no? Entonces son las corporaciones las que generan la renta tecnológica al tener el monopolio de la producción de tecnologías, de la venta de estas tecnologías, pero además del manejo de programas para operar estas tecnologías, ¿no? Y ahora se da una suerte de promover una economía de servicios, ¿no? A partir de atraer a los jóvenes para que puedan generar, como les digo, esta economía de servicios a partir de el manejo de tecnologías, ¿no? El alquilar los drones o la agricultura de precisión, etcétera, que estaría en manos de los jóvenes, ¿no? Para sostenerlos en el campo, pero realizar una economía de servicios, ¿no es cierto?, del tercer sector en relación a la agricultura, con una generación de alta dependencia. Y el último eje del control es el control de la subjetividad del agricultor, es decir, de cómo el agricultor se siente, la agricultora se siente frente al modelo, ¿no? Entonces, ahora se insiste mucho que tienen que renunciar a su etnicidad, ¿no? Pero también a su dimensión política, histórica, de lucha por la tierra, el agua, la alimentación, la autonomía. Entonces, lo que se dice mucho es que debes pasar de ser un campesino, ¿no es cierto?, atrasado, improductivo, etcétera, muchos adjetivos sobre eso, a un empresario de sí mismo, ¿no? O pasar de campesino a un gerente de su propio emprendimiento, ¿no? Su emprendimiento es la tierra en relación al monocultivo y a todo el complejo agroindustrial de este orden neoliberal agroalimentario, ¿no? Entonces, esta subjetividad es una subjetividad despolitizada, ¿no es cierto? Y que no reconoce, o quieren volverlo, digamos, que no reconozca, ¿no?, esa lucha histórica campesina de una democratización de la ruralidad, ¿no?, que es muy característica de las sociedades andinas, ¿no? Con esto yo quiero cerrar, digamos, diciendo que no podemos entender la financiarización sin la previa mercantilización de la vida, de la agricultura y de la alimentación. Cuando tenemos, digamos, claro estos elementos, podemos entender cómo ese orden neoliberal agroalimentario que está dominado por el monopolio de la financiarización opera de distintas formas, ¿no? Como les decía, el control de la tierra, del agua, de las semillas, de la vida campesina, de la subjetividad campesina, el control de la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, quería arrancar con estos elementos para podernos hacer una idea, luego daremos algunos ejemplos
muy concretos, ¿no? Doy el paso a Tamara acá para que profundice algunos de estos elementos que ya hemos citado. Tamara. Muchas gracias, Esteban. Saludos con todos. Es un gusto poder participar hoy. Yo quiero indagar un poquito más en uno de estos ejes que dice el Esteban, que es parte del dispositivo, del funcionamiento de este aparato agroindustrial, y hacer énfasis en que ese cambio que vemos en la agricultura o en la forma de hacer agricultura, como vimos los datos que mostró el Esteban, cómo cambia la superficie utilizada para rubros de la soberanía alimentaria hacia rubros de la agroindustria, que no es únicamente una cuestión de cómo se organiza la agricultura o una cuestión cómo se hace agricultura ahorita con mayores insumos externos, digamos, químicos, etcétera, sino que también lleva un cambio en cómo entendemos el mundo y la vida misma, ¿no? Entonces cambia la percepción, la cosmovisión, digamos, la forma ontológica, ¿no? Entonces quiero indagar un poquito ahí en un par de ejemplos, cómo esta forma de entender el mundo y la vida está anclada en la modernidad occidental. Entonces es una cosmovisión muy específica, digamos, que hace posible y que es el sustento de esta forma de agricultura. Entonces, uno de estos puntos, por ejemplo, es la comprensión o la percepción del tiempo, ¿no? Entonces, si vemos cómo se percibe o puede percibir el tiempo en la agricultura, nos encontramos en que la base de esta agricultura agroindustrial es una comprensión del tiempo lineal, en comparación con una circularidad del tiempo, un tiempo circular, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que partimos como de una comprensión de que hay un pasado, presente, futuro, un recorrido lineal del tiempo, un progreso, una evolución, digamos, de un tiempo de un punto de partida y un punto de llegada, que puede haber un comienzo y un fin de eso, que va mucho de la mano con esa creencia teleológica de que una cosa tiene que pasar después de otra, como lo vemos en las teorías de desarrollo, digamos, en las teorías de modernización, ¿no? De que de lo más primitivo tenemos que avanzar hacia lo más avanzado, civilizado, etcétera. Pero también en el marxismo, digamos, ¿no? Que después del capitalismo viene el socialismo, etcétera. O sea, ese pensamiento de pensar en etapas y hay una sola dirección, digamos, del desarrollo del tiempo. Entonces, esto para la agricultura tiene implicaciones muy específicas, que por ejemplo, solo de esta forma tiene sentido pensar, bueno, lo que acumulamos hoy, o sea, hace sentido acumular hoy y extraer hoy lo más que podamos para llevar esto hasta el mañana, digamos, porque no hay posibilidad de retorno, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en los campos de soya en el cono sur, donde muchas veces incluso trabajan sobre tierras arrendadas, ni siquiera son propietarios, ¿no? Las grandes empresas, entonces tiene todo sentido esa idea de extraer, acumular y marcharse, ¿no? O sea, en el tiempo que estén, sacar la mayor cantidad de ganancias, que también significa la mayor cantidad de nutrientes, dejar el suelo degradado y marcharse a ocupar nuevas tierras, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, en esta idea también de la linealidad, se interrumpen los ciclos de nutrientes, va de la mano, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en las exportaciones, quiere decir que en América Latina, como continente primario exportador, se extraen los nutrientes del suelo que están contenidos en los productos que se exportan, se llevan al mercado europeo, por ejemplo, los bananos, y los nutrientes mismos no vuelven, ¿no? No pueden volver a ser insertados en el suelo, etc. Entonces, al contraste con esto está la circularidad del tiempo, ¿no? Que sería completamente una visión diferente que también lleva a una agricultura diferente. Cuando pensamos el tiempo como algo circular, como donde siempre hay una posibilidad de retornar al origen, donde no existe un comienzo y un fin, sino que más bien se pensaría en flujos circulares, se pensaría en que los nutrientes que se extraen vuelven al suelo. Y hay un ejemplo que escuché hace poco en un podcast de la Red de Guardianes de Semillas de Ecuador, ¿no? Que describe el ejemplo de la semilla, por ejemplo, que cuando se saca la semilla son nuestras hijas, en el sentido de que las tenemos que limpiar, secar, cuidar, después poner en la tierra, cuidar que sean las condiciones específicas o las mejores condiciones para su desarrollo, su crecimiento, la cuidamos mientras crece y en algún momento esa planta
madura, tiene sus propios frutos. Entonces lo que pasa en ese momento se convierte de nuestra hija en nuestra madre, ¿no? Porque nos ofrece los alimentos y nos cuida a nosotros. Entonces, de ser algo que nosotros cuidamos, se convierte en nuestra madre, pero avanza el tiempo, tiene sus propias semillas, se muere la planta, digamos, y nos deja las semillas y se vuelve a convertir en nuestra hija, ¿no? Entonces ahí vemos como esta circularidad, donde no hay un comienzo y un fin, sino que el ciclo continúa, ¿no es cierto? Y eso es muy opuesto, digamos, para seguir en el ejemplo de la semilla, de una semilla certificada que que sale del laboratorio, que puedes usar una sola vez y después en el próximo ciclo la tienes que volver a comprar a la empresa, porque así mismo funcionan los patentes, o sea, no tienes el derecho de reproducirla, muchas veces no se pueden incluso reproducir, entonces ahí es como cada vez un nuevo comienzo y fin, porque cada vez toca ir a la tienda, comprar las semillas para la siembra y termina en el momento de la cosecha, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso está muy relacionado también con esa racionalidad económica, ¿no? Que existe una orientación hacia el mercado de la producción, entonces las decisiones productivas, las decisiones sobre cómo se usa el suelo, se toman según lo que requiere el mercado. Entonces, si seguimos esa lógica, podría pasar que alimentos básicos como las papas, el trigo, el maíz, si no son rentables, no habría razón de plantarlas, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas veces estos conflictos, digamos, que se generan, por ejemplo, con productos para agrocombustibles, ¿no? Que entran en competencia con otros productos para la alimentación de las personas, pero si son más rentables, digamos, que traen más ganancias los productos para agrocombustibles, entonces se convierte el uso de suelo hacia esos rubros. Entonces los alimentos, a través de esa racionalidad económica, se convierten en commodities, en productos del mercado con un valor, o sea, ya se pone el valor de cambio, digamos, del valor del mercado por encima del valor del uso. Ya es menos importante qué nos traen nutrientes, en soberanía alimentaria, etcétera, y lo único que se mide es el valor del mercado. Y ahí entra otro eje de esa racionalidad económica, que es la productividad, que se escucha constantemente. El objetivo principal es aumentar la productividad, ¿no? Entonces, ¿y qué significa aumentar la productividad? Aumentar las ganancias también, a través de una intensificación de la producción, una aceleración de los ciclos productivos, muchas veces a través también de tecnologías, etcétera. Queremos generar un mayor rendimiento por hectárea para tener mayores ingresos por hectárea. Entonces, a través del uso de tecnología, por ejemplo, se cambian esos ritmos de la naturaleza y esa idea de productividad, como dice Giraldo, se convierte en un discurso de verdad, o sea, que es como se toma por hecho esta necesidad y la lucha que se da es únicamente ya por los medios de cómo se da ese aumento en la productividad y en manos de quién, pero ya no se da por el sentido mismo de este concepto, de esta necesidad, ¿no? Y ahí otro punto es el que se relaciona con esto, que es necesario, es que separemos, y es parte de la modernidad, digamos, del desarrollo de pensamiento, es esa separación de la sociedad y la naturaleza como si fueran dos esferas diferentes. De repente, si antes tal vez la sociedad ha sido parte del espacio vivo, parte de la naturaleza, ahora se separa, se pone el hombre, y digo específicamente hombre, normalmente el hombre blanco, en general, racional, se pone como externo a la naturaleza, incluso por encima de la naturaleza, con la capacidad y casi el deber de disciplinarla, de ordenarla para sus usos, ¿no? Entonces, de esta forma, con esta separación, digamos, la naturaleza ya no se entiende como espacio de vida, del que somos parte, sino se transforma en recursos naturales, recursos que están ahí para hacer andar nuestros procesos productivos mercantiles. Y lo que pasa ahí es, nuevamente quiero volver al ejemplo de la semilla, ¿no? Que en vez de entender la semilla como algo vivo, como parte de este ciclo que necesitamos, que nos necesita,
se vuelve un producto mercantilizado en manos de empresas que incluso tienen patentes, la propiedad intelectual que ya mencionó el Esteban también. Y quiero ahí citar de un trabajo de un compañero del Ecuador, del colectivo agroecológico, Roberto Gortaire, que hizo una recolección también de algunos testimonios, y ahí un campesino decía: a las semillas nuevas se les hace encontrar con las semillas viejas para que conversen, para que renueven el compromiso de la continuidad de la crianza. Cuando se encuentran la semilla vieja, le dice a la recién llegada: yo ya he criado a estos humanos, ahora le toca a usted. Entonces ahí nuevamente vemos cómo la semilla, en este caso, es percibida como parte viva del entorno y en constante intercambio también con los humanos, ¿no? En este intercambio de cuidados incluso, que es algo que se rompe completamente con esta idea de separar sociedad-naturaleza. Y esto se da a través de una dominación técnica, ¿no? O sea, la tecnología es parte, o hace parte, o es herramienta fundamental para dominar y subordinar el mundo natural a la racionalidad, la capacidad de cálculo, medición, control, manipulación, etcétera, para generar una disciplinación de la naturaleza, como dice Giraldo también. Entonces, y eso, parte de eso es necesariamente la fe ilimitada en las posibilidades de la tecnología. Quiere decir, no necesitamos cambiar las formas en las que hacemos las cosas si generamos contaminación, si generamos daños ambientales, etc. La tecnología nos va a ayudar a resolverlo, pero no para cambiar el daño en sí, sino como, digamos, seguimos emitiendo la misma cantidad de CO2, sabiendo que estamos acelerando el cambio climático, pero la tecnología la usamos después para inventarnos cómo capturar nuevamente el CO2 de la atmósfera, en vez de pensar cómo cambiar nuestras prácticas en el primer lugar, ¿no? Y además estas nuevas estrategias tecnológicas para expandir los límites naturales, ¿no? Para, por ejemplo, generar mayor productividad a través de transgénicos o con los límites naturales que sabemos de los hidrocarburos, entonces hacemos el fracking para llegar como a los hidrocarburos más difíciles de llegar. Entonces, y pensando que esta tecnología nos abre siempre nuevas fronteras sin aceptar, digamos, límites de la naturaleza. Y finalmente, bueno, con todo eso llegamos hoy en la agricultura, generamos una simplificación de los ecosistemas a través de los monocultivos que se establecen, y también ahí visualmente en la estética, digamos, es interesante que hay muchos parecidos con las estéticas de las ciudades, ¿no? Si lo vemos como ese ordenamiento lineal, las formas geométricas que se generan, que es como una representación visual también de esa subordinación de la naturaleza. Y además, bueno, vemos que los ecosistemas son muy complejos, son normalmente un funcionamiento de diferentes ejes muy complejos, y se intenta controlar cada subsistema de los ecosistemas a través de fungicidas, control de plagas, las llamadas malezas, etcétera, ¿no? Y así producimos un paisaje orientado al mercado, mercantilizado. Y quiero entrar todavía a una crítica que se ha generado al respecto de esto desde el ecofeminismo y la economía feminista, que me parece muy, muy valiosa resaltar y tener en cuenta, ¿no? Primero, que esta idea del hombre racional niega la ecodependencia, niega que dependemos de nuestro entorno natural porque somos cuerpos materiales, ¿no es cierto? Necesitamos el agua, necesitamos la tierra, no podemos vivir sin ello. Sin embargo, esa idea, esa imagen que se crea, quiere hacernos pensar que con la racionalidad y la tecnología, digamos, nos hacemos independientes. Y no es así. Y al mismo tiempo, la idea de la individualización también niega la interdependencia. Quiere decir, como si no necesitáramos de los cuidados de los otros, de las comunidades, etc. Y ahí lo que resalta el ecofeminismo es que además parte de eso es que existe una relación entre la subordinación de la naturaleza y la explotación de la mujer, porque parten de la misma lógica capitalista, de apoderarse, digamos, de los recursos naturales y el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidados, para hacer funcionar, para la acumulación, para hacer funcionar ese aparato capitalista, ¿no? Entonces, y ahí
si volvemos nuevamente a las formas de entender el mundo, de representar el mundo también, es interesante que en este sentido las mujeres muchas veces se representan como naturalizadas, como sujetos más cercanos a la naturaleza, digamos, que los hombres, que también legitima su subordinación, la necesidad de disciplinarlas, etc. Y al mismo tiempo la naturaleza representada como feminizada, ¿no? En la misma lógica. Entonces, volviendo al tema de la mercantilización que vemos en la agricultura, vemos que se desvía el sentido de la agricultura, que ha sido siempre la alimentación y la reproducción de la vida, el cuidado de la vida, hacia una cuestión de mercado. La convierte la agricultura en una cuestión de mercado, y mientras les da valor económico a los productos y les quita el otro, el valor de uso, la importancia del cuidado, etc., también se hace invisible y se desvaloriza, digamos, todo el trabajo no remunerado que sostiene este sistema de la agricultura. Entonces, por ejemplo, si tomamos el trabajador rural que trabaja en una bananera, él para trabajar necesita energía, necesita alimentarse. Y muchas veces ese alimento viene de las fincas familiares, donde son las mujeres las que hacen la mayor parte del trabajo en la producción para el autoconsumo. Entonces, este autoconsumo, estos huertas, no pasan por el mercado, por lo tanto no son valorizados, no son visibilizados, sin embargo son el sustento de este modelo agroindustrial que ya describió el Esteban también, ¿no? Entonces ahí llegamos a una paradoja, donde tenemos una alimentación en el país que está sustentada por las mujeres, asegurada por las mujeres, porque es sobre todo la agricultura familiar y aquí muy fuertemente el trabajo de las mujeres, la que sostiene la producción de alimentos para la gente, mientras que al mismo tiempo tenemos una agricultura exportadora muy masculinizada, ¿no? Y ahí quiero cerrar esta parte con una cita de García Forés, que dice que la agricultura industrial se puede entender como androcéntrica. Y dice, se trata de una agricultura basada en la economía de mercado, financiera y monetaria, que se desarrolla por los hombres en el ámbito público, único, valorado y reconocido, que se rige por la lógica de acumulación, por el objetivo único de obtener beneficios, desligándose de su función principal de alimentar a las personas. Es una agricultura que se sustenta en la economía doméstica, de los cuidados y de la afectividad desarrollados por las mujeres en el ámbito privado, invisibilizadas y no valoradas. Bueno, y con esto cierro esta parte y le paso nuevamente la palabra al Esteban para ver unos ejemplos, unos rubros concretos del Ecuador para mirar cómo funciona específicamente este aparato agroindustrial. Gracias, Tamara. Bueno, me cambié de lugar para que no se me corte mucho el internet, estoy, como verán, en un lugar abierto. Entonces, quería retomar, digamos, después de la explicación de Tamara, ¿no es cierto?, estos elementos de cómo la financiarización y la mercantilización de la agricultura a través de lo que mencionábamos, ¿no? Este orden neoliberal agroalimentario que opera a través de estos mecanismos agroindustriales dominan, ¿no?, la vida, la alimentación, los cuerpos en general, ¿no? Y con esta explicación de esta dimensión, digámoslo, más simbólica de cómo nosotros y nosotras nos relacionamos con la alimentación que ha dado Tamara, voy a poner como 3 ejemplos de productos o rubros que el Ecuador exporta, ¿no? Y que tal vez muchos y muchas de ustedes en algún momento los deben haber probado, ¿no? O por lo menos escuchado, ¿no? Y ahí, claro, una primera interrogante y es, ¿no?, reconocernos dónde nosotros y nosotras, qué lugar o qué rol jugamos en ese complejo agroindustrial o en ese sistema agroalimentario, porque como consumidores y consumidoras jugamos un rol central, ¿no? Esa es una primera idea, pregunta que lanzo, ¿no? Entonces, rubros como el banano o las bananas, dependiendo en el país que estén, digamos, están en Europa, son ecuatorianas, pero están en América Latina, bueno, muchas son también de Colombia o vienen desde América Central, pero operan de la misma manera, ¿no? Al ser un rubro en el marco del ordenamiento neoliberal agroalimentario. Entonces, las bananas es el uno, el otro es el cacao, ¿no? Muchos y muchas deben haber
comido alguna vez algún chocolate que dice cacao fino de aroma ecuatoriano, y digamos, son rubros sumamente importantes para la economía nacional, ¿no? Y que son parte de la historia eh, desde el siglo XIX en el Ecuador, pero además un rubro nuevo, digamos, un producto nuevo que es el camarón. No sé si ustedes lo hayan comido, pero bueno, cuando vengan al Ecuador, cómanse un camarón, un ceviche de camarón, es muy, muy rico, pero claro, cuando ustedes se enteren cómo funciona el sistema, no les va a saber tan bien, ¿no? Entonces empecemos, digamos, sí, muy brevemente señalando que, digamos, el Ecuador, hay que tener claro que el Ecuador tiene una economía, digamos, de orientación primario exportadora altamente dependiente de las transacciones de exportación, ¿no es cierto? Altamente dependiente, digamos, de lo que podamos vender, ¿no? Minería, petróleo y todos los recursos o todos los productos en torno a la agroexportación, al sistema agroalimentario, ¿no? Y nosotros desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, el Ecuador ya se integró al mercado mundial a través de la exportación del cacao. Éramos uno de los países, o el primer país en ese momento, digamos, primer exportador de cacao fino de aroma, ¿no? Que tiene una alta calidad, ¿no? Eh, y ahí rompes, digamos, de alguna forma, porque la calidad, si bien es cierto, busca de alguna forma establecer una relación entre el valor de uso, pero termina siendo dominada por el valor de cambio, ¿no? Entonces el cacao fino de aroma, digamos, digamos, se establece el precio en las bolsas de valores, ¿no? El productor no tiene ninguna posibilidad de establecer un precio, ¿no? Eso desde el siglo XIX. A mediados del siglo XX, bueno, después de una crisis en los años 30, digamos, en el Ecuador de la exportación de cacao, empezamos a exportar bananas, ¿no? Desde mediados del siglo XX, y luego en el 70 somos una de las potencias, digamos, ¿no? De exportación de bananas, ¿no? Y desde finales de los años 80 y en adelante, exportamos brócoli y espárragos, ¿no? Y además flores, ¿no? Pero ¿cuáles son las particularidades, vamos a decir, de estos tres rubros, ¿no? Del banano, del camarón y del cacao, que son parte del sistema agroalimentario mundial? Primero, ¿qué es lo que ya los hemos dicho, ¿no? Hay una apropiación de las tierras campesinas a través de eh, la compra de tierras, masiva de tierras, ¿no es cierto?, que antes eran de los campesinos, ¿no? Por el mercado, ¿no? Y por las grandes corporaciones aliadas al monopolio financiero, ¿no? Pero también, como les decía, no solo compran las tierras, sino que controlan aquella decisión campesina sobre qué producir, cómo producir y a quién vender. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, cuando domina, ¿no es cierto?, esta agroindustria o este dispositivo agroindustrial, la capacidad de qué producir, entonces dejas de producir agroecológicamente, ¿no? Para producir, vamos a decir, eh, a través de una serie de insumos, ¿no es cierto?, químicos, ¿no? Donde ya dependes de compra de semillas y compra de todos los insumos, ¿no? Y además pones tu tierra que se desgasta por el uso intensivo de agrotóxicos. Cuando luego la agroindustria se va del territorio, pues tú te quedas con una tierra devastada, ¿no? Que cuesta 5 o 10 años a veces volverla a poner en producción, pero después de que el capitalismo fue devastándola, ¿no? Cómo producir igualmente, dejas de producir diversificado, digamos, tener varios cultivos en tu propia finca o en tus propias hectáreas para producir un solo cultivo, ¿no? Que te trae obviamente un montón de problemas en la producción, ¿no? Y a quién vender, digamos, tú ya no, ahí el campesino y la campesina vende directamente o se subordina al mercado controlado obviamente por el sector de la agroindustria, y deja de tener una relación mucho más concreta eh, con el consumidor, digamos, ¿no? Sobre el tema de alimentos, ¿no? Entonces, también controlan esa decisión campesina de cómo usar su propia tierra. Entonces, hay una disputa no solo por la tenencia de la tierra, sino por el uso de ese suelo, ¿no? Y por el otro lado, dominan obviamente a través de la precarización de los trabajadores y trabajadoras, y por el pago o la valorización de estos rubros o de estos productos, ¿no? Por debajo de los
Esteban, se corta un ratito. No te escuchamos. Bueno, retomando, digamos. Entonces, ¿cómo opera este capital financiero a través de los mecanismos agroindustriales, ¿no es cierto? En rubros como el banano, las bananas, digamos, el camarón y el cacao, como les mencionaba, ¿no? Entonces decía, ¿no? A través de la apropiación de las tierras campesinas, pero también a través del control de la decisión campesina sobre qué producir, cómo producir y a quién vender, ¿no? Pero por otro lado también a través de la precarización del trabajador y de las trabajadoras, ¿no? Y del pago de aquellos rubros, ¿no es cierto?, de agroexportación por debajo de por poder cubrir, pagar sus servicios, ¿no? En el caso del banano específicamente, ¿cómo acumula este capital? A través de la precarización laboral, ¿no? Y a través del no pago de estos precios mínimos de sustentación, además de toda la avanzada capitalista de acumulación de tierras, alta dependencia de insumos desde la semilla hasta los agroquímicos, ¿no es cierto? En el caso del chocolate, perdón, en el caso del cacao, ¿no? Que deriva en chocolate, fundamentalmente ahí el capital acumula por las condiciones precarias de los pequeños productores, ¿no? Y en el caso del camarón, que es un rubro, vamos a decir, más actual, que despega, vamos a decir, desde los años 2000, 2005 y desde el 2008 tiene un boom, ¿no? Que va al mercado fundamentalmente asiático también, asiático y europeo, pero más asiático. Eh, Cómo este capital acumula a partir de la producción de los camarones, ¿no es cierto?, que son de exportación, obviamente, a través de la apropiación de las tierras comunales, ¿no? De afroecuatorianos, afrodescendientes, de campesinos indígenas, comunitarios, etcétera, ¿no? Entonces, acumulan estos capitales, estas tierras, tierras de manglar, ¿no es cierto?, en las riberas de la costa, pero también ahora empiezan a subir mucho más arriba, digamos, valga la redundancia, suben hacia tierras campesinas, donde antes estas tierras obviamente servían para la producción alimentaria. Así funciona, digamos, con estos tres rubros y con todos los demás, digamos, ¿no? Lo mismo pasa en el brócoli y en las flores, ¿no? Entonces hay una especie de mecanismos en el cual esta agroindustria lo que hace es apropiarse, ¿no es cierto? Mercantilizar, vamos a decir, la tierra, el territorio, los cuerpos y sobre todo las decisiones de estos campesinos y de estas campesinas, ¿no? Entonces, cuando ustedes se coman una banana o prueben un ceviche de camarón o, no sé, un arroz con camarón, no sé, lo que hagan en sus países con el camarón y luego cuando se sirvan un chocolate y ustedes miren atrás, digamos, que es cacao fino de aroma del Ecuador, es interesante hacernos una pregunta y es ¿cuál es nuestro lugar como consumidores en el marco de este ordenamiento o de este orden neoliberal de sistema agroalimentario global, ¿no? En ese sentido, digamos, una vez puesto estos elementos, digamos, eh, Tamara, si tienes algún otro ejemplo, sería interesante que puedas acoplarlo, digamos, a esta discusión. Bueno, gracias. Yo quería comentar que estas tendencias que describe el Esteban del desplazamiento de los rubros campesinos, etcétera, la orientación hacia la agroexportación, se ha profundizado, agravado más con la pandemia del COVID-19, ¿no es cierto? O sea, esta pandemia y todos los aspectos, cómo ha afectado nuestras vidas, ha también afectado el sector agrícola en el sentido de que vemos que ciertos rubros de exportación del Ecuador, como por ejemplo
los bananos, el camarón, justamente lo que mencionó el Esteban, han podido aumentar sus exportaciones en el primer año de la pandemia, a pesar de todas las trabas que hubo en el comercio internacional, los cierres de fronteras, etcétera. Han logrado aumentar sus exportaciones y tener más ganancias. Aquí, sin embargo, hay dos problemas que se generan. Primero, que estas ganancias, digamos, no están distribuidos para todos los que participan de la cadena productiva, sino que vemos al interior del sector que hay sectores como actores como los trabajadores rurales y los campesinos o las pequeñas agriculturas familiares que también producen banano, que también producen cacao para la exportación, no han sido beneficiarios de ese aumento de la exportación, ¿no? Entonces, más bien, ¿qué ha pasado? Y ese es el otro problema, que el aumento se ha dado en parte porque el sector agroexportador ha logrado utilizar un discurso de crisis durante este tiempo, decir que están con más dificultades de exportar, que están con problemas de liquidez, etcétera, y han podido recurrir a la política pública, hacer presión sobre la política pública para generar medidas específicamente que les favorecen a ellos. Entonces, por ejemplo, ha habido unos cambios normativos que apuntan a la flexibilización laboral. ¿Eso qué ha significado en el rubro agroexportador? Que se han podido despedir a un montón de trabajadores, trabajadoras, por ejemplo, en el sector florícola, sin pagar indemnizaciones. Quiere decir, ahorrándose costos para las empresas. Muchas veces han despedido a las personas que más años ya han trabajado ahí, incluso personas con discapacidad laboral, etcétera. Y entonces han aprovechado ese momento de crisis y usado este discurso de crisis para generar política pública. Ahí también otro tema que es muy relevante para entender cómo pueden presionar tanto es que hay una interrelación muy cercana de las élites económicas y los rubros agroexportadores, que muchas veces son sobre todo los bananeros, por ejemplo, que ocupan los cargos en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces hay ahí un nexo directo que también apunta o hace que las políticas públicas en general favorezcan mucho más a los grandes capitales de agroexportación y no a la agricultura familiar campesina. Entonces, y eso es algo que vemos no solamente en Ecuador, sino en toda América Latina, digamos, que este discurso de crisis también por parte del Estado, decir, tenemos una crisis económica, necesitamos generar más ingresos para el país, hay que exportar más, y se inscribe, se profundiza ese rol de América Latina como primario exportador en el mercado mundial, ¿no? Y bueno, pero lo que también vimos en la pandemia como otra estrategia es por parte justamente de las y los campesinas, viviendo esa ausencia del Estado, viviendo que no llegan a su ayuda, ni con políticas públicas, ni con el sistema de salud, etcétera. Entonces, lo que en las comunidades campesinas, lo que se ha visto en la pandemia es que se han fortalecido las estrategias comunitarias, como por ejemplo el trueque. Se ha revivido en muchos casos el trueque porque ya no había cómo llevar los productos hacia los mercados, porque no había transporte en todo el tiempo de confinamiento, etcétera. El intercambio solidario que en Ecuador se dio, bueno, tanto entre familias como entre comunidades, como incluso entre diferentes regiones del país, la costa y la sierra. Entonces, y además, como el Esteban también dijo, el tema de la comercialización es otro rubro donde el capital controla mucho el sistema agroalimentario. Entonces también se han fortalecido en este tiempo vías alternativas de comercialización de los productos, por ejemplo, estableciendo canastas agroecológicas donde los productores han podido comercializar sus productos directamente a los centros urbanos a través de canastas que llegan a las casas, y que es también otra forma de generar un nexo más vivido, más profundo entre campo y ciudad, entre productores y consumidores, digamos. Bueno, entonces ahí ya entrando un poco al tema de las alternativas, le quiero cerrar mi parte aquí, agradecer mucho la invitación y dejarle al Esteban que nos cuente un poquito más sobre las alternativas frente a todo este modelo
que hemos escuchado ahorita para cerrar no tan pesimistas y además ya abrir un poco el tema que se va a ver en la siguiente clase sobre agroecología. Gracias, Tamara. Y con esto vamos a intentar, bueno, cerrar la charla, ¿no? Precisamente para no caer en la negatividad, digamos, y en las no salidas sobre esta avanzada del capital financiero y la mercantilización de la naturaleza, la alimentación, etcétera. Creo que es importante que, digamos, podamos ir, bueno, primero cerrar, digamos, que lo que hemos intentado mostrar es cómo funciona, ¿no es cierto?, este gran orden, ¿no?, neoliberal sobre la alimentación que opera en sociedades del mundo y los ejemplos, digamos, de aquellas sociedades andinas como la ecuatoriana a través de estos mecanismos de control, ¿no?, de vida, cuerpos, naturaleza, alimentación, en fin, ¿no?, y de decisiones también, ¿no? Pero a pesar de lo complejo, a pesar de que haya mucha concentración, digamos, de capitales, concentración de tierra, de agua, ¿no es cierto? Altas precarizaciones, digamos, hay elementos y propuestas alternativas que buscan la conformación de un sistema agroalimentario distinto y alternativo, ¿no? Esa va a ser la continuidad, digamos, o la clase número 3 a la cual las y los invitamos, ¿no? Donde se va a tratar el tema de alternativas, ¿no? Donde se va a tocar el tema de la agroecología, las redes de cuidado también, que son parte fundamental de los sectores rurales, ¿no? Y que se han visibilizado con mucha más profundidad después de la COVID-19. Pero yo quisiera decir algo con esto para cerrar, como les decía un poco, hay que preguntarnos a nosotros mismos, solo en las mañanas, por ejemplo, cuando desayunamos, de dónde vienen esos alimentos, ¿no? De dónde viene esa fruta o de dónde viene ese café o ese chocolate o esa leche, ¿no? Y preguntarnos cuál es nuestro rol en ese complejo agroalimentario, ¿no? Como consumidores y consumidoras, ¿a qué mecanismos o en qué mecanismos también estamos entrampados, digamos, ¿no? Eh, o qué alternativas desde nuestra cotidianidad también buscamos transformar, ¿no? La decisión que podemos tener sobre a quién comprar, dónde comprar, cómo comprar, digamos, o cómo intercambiar, es sumamente importante porque estamos aportando, ¿no?, a esa transformación del sistema agroalimentario, ahora dominado obviamente por el capital especulativo, ¿no? Es muy duro, ustedes pueden ver que ya se empieza a cotizar el agua también, ¿no es cierto?, en cierto estado de Norteamérica, pero bueno, por acá hay otras alternativas. Entonces, como les decía, ¿no? Estas repreguntas de cuál es nuestro rol en el sistema agroalimentario, lo tenemos en nuestras cotidianidades, en nuestros desayunos podemos solo preguntarnos de dónde vienen estos alimentos y qué hicimos para adquirirlos, ¿no? Si lo compramos en el supermercado, sabemos que estamos apoyando, digamos, a un sistema agroalimentario del cual hemos descrito, pero si compramos no sé, en los mercados locales o en las ferias o en las canastas agroecológicas u orgánicas, sabemos que estamos aportando, ¿no? Con nuestro grano de arena, que ya es gigante, digamos, desde el consumo a la transformación de ese sistema y de ese orden perverso, ¿no es cierto?, que controla todas las fases de la producción e incluso nuestra toma de decisiones como consumidores y consumidoras, ¿no? Entonces, nada, creo que eso es lo que con eso queríamos cerrar, de agradecer a Tamara, digamos, por esa exposición, digamos, de estas dimensiones simbólicas, de cómo controlan también, ¿no es cierto?, a través del tiempo, sobre la percepción del tiempo, a través de todos estos mecanismos, ¿no?, de control de las decisiones, pero también estas otras materialidades prácticas también con las que convivimos diariamente, ¿no? Entonces, nada, les dejamos con esta reflexión, decirles que, bueno, la clase número 3, donde se va a hablar de la agroecología, tiene unos elementos sumamente interesantes, digamos, porque la agroecología no solo es la producción o la sustitución de insumos, ¿no?, por algo más orgánico, sino que es profundamente política porque
al no comprar una semilla en la casa comercial, tú estás transformando, ¿no?, el sistema agroalimentario desde lo cotidiano, ¿no? Y luego esto se va a transformar o ya está transformándose en un gran movimiento, ¿no es cierto? Y un frente común por la alimentación claramente anticapitalista, ¿no?, claramente antipatriarcal, y todos los antis que nosotros con los que convivimos también, ¿no? Así que nada, muchas gracias, un abrazo inmenso y nuevamente gracias a Flor y las compañeras por la invitación y esperamos vernos en una próxima ocasión. Gracias.